La lectura de la palabra de Dios hoy está en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. La palabra de Dios dice: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy es el último mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias, y en esta última carta Él escribe a la iglesia de la Odisea. El domingo que viene comenzaremos una nueva serie basado en Primera de Tesalonicenses. En todas las cartas hemos visto que Jesús habla con amor, del amor que realmente importa, su amor. Y también en estas cartas hemos visto que Jesús nos dice lo que es verdaderamente importante para ti y para mí. Podemos hacer una clase de repaso de las iglesias. Número 1, fue la primera iglesia, la importancia del amor a Jesús. Número 2, la importancia de ser fiel hasta la muerte. La tercera, la importancia de guardar la verdad. La cuarta, la importancia de rechazar la mentira. La quinta iglesia, la importancia de velar o mantenerse despierto. La sexta, la importancia de ser pacientes. Y la séptima, hoy, la última, nos habla de la importancia de ser celosos de Dios. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, el rey que todos necesitamos. Número 2, el problema de la autosuficiencia. Y número 3, el remedio de la autosuficiencia. Primero, el rey que todos necesitamos. Cuando el Señor Jesús se le presenta a esta iglesia de la Odisea, lo hace de esta manera, como vamos a ver enseguida, para mostrarles a los creyentes de esta iglesia y también a nosotros que en verdad lo necesitamos a Él, a Jesús. Jesús quiere, el Señor, que lo tomes en cuenta para todas las cosas que tú puedas necesitar en tu vida, porque Jesús es el Rey que todos necesitamos. Mira cómo se presenta el Señor Jesús aquí, y de hecho así comienza esta carta. Dice, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Mira, son 2 las maneras en que Él se presenta. Número 1, dice que Él es el Amén, el fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Es común que cuando hacemos una oración, al final, cuando oramos, usamos la palabra Amén, que significa que lo que le pedimos a Dios, que así sea. Eso es lo que significa amén, así sea. Como cuando le pedimos o le agradecemos en la oración. Bueno, decimos amén cuando oramos para confirmar las promesas de Dios, que estas son verdaderas. Y también terminamos esta oración de esta manera como para decir, esto que te digo, Dios Señor, es verdadero, es verdad. Y por eso Jesús te dice aquí, yo soy el Amén, el fiel y verdadero. Mira cómo esto entonces tiene mucha relación con la idea de que realmente necesitamos a Jesús. Jesús te está diciendo aquí, yo soy el Amén, tu Amén, el Amén de Dios. Yo soy la verdad de Dios que tú necesitas para vivir. Y es que, como vamos a ver más adelante, los creyentes de esta iglesia de la Odisea estaban confiando en otras cosas del mundo para vivir su vida. Ellos eran personas que tenían muchas cosas y aunque creían en Jesús, eran creyentes en Cristo, como tú y como yo, ellos tenían el pensamiento de decir algo así como, bueno, yo no necesito tanto a Jesús, me las puedo arreglar sin Él en mi vida.
Pero Jesús está diciendo aquí que si tú confías en otras cosas en tu vida y no le das a Él la importancia que Él debe tener para tu vida, vas a estar confiando en mentiras, en ilusiones que al final te van a desilusionar. Por eso Él te dice, yo soy el amén, yo soy el fiel y verdadero en quien tú debes apoyarte. Luego dice otra cosa, número 2, yo soy el soberano de la creación de Dios, o el principio de la creación de Dios. Esta afirmación del Señor Jesús acerca de quién es Él es asombrosa. Cuando Jesús dice que Él es el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Jesús fue el primer ser creado, no, sino que Él ya existía desde el principio y que por Jesús todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por lo tanto, el Señor Jesús es la fuente de la vida. Jesús es el que sustenta la vida, tu vida, y Jesús también es la meta de toda la creación. Por eso, toda la Biblia, como ya lo hemos dicho anteriormente, toda la Biblia habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces piensa esto, qué imprudencia, qué necedad es pensar, si Él es todo esto, es pensar que no lo necesitamos. Si Él es el que provee todas las cosas, si Él es la fuente de la vida, si Él es el que te da las fuerzas, la vida espiritual. Así que, por favor, no digas, yo no necesito buscar a Jesús, yo no necesito aprender más de Jesús, yo tengo otras preferencias, no tengo tanto tiempo para Él. Por cierto, hay un mensaje hoy, un mensaje moderno, que estamos escuchando en todas partes. El mensaje moderno es el que hoy te dice, tú puedes, en ti está el poder, la fuerza está en tu interior, ¿lo has escuchado? Y entonces, por estar escuchando este tipo de mensajes, así pensamos que debemos vivir. Pero el mensaje de la Biblia, que por cierto no es muy popular, te dice, tú no puedes, tú necesitas a un Salvador y este es Cristo Jesús. Este mensaje no es bien visto ni es bien recibido por la gente moderna, pero es la verdad de la palabra de Dios. Pero tenemos todos un problema y Jesús lo dice enseguida, muy claramente. Él no se anda con rodeos, Él lo dice claro y es el problema de la autosuficiencia. Vamos al punto número 2. El problema de la autosuficiencia. Después de presentarse el Señor Jesús a esta iglesia, Él le dice a esta iglesia y a nosotros que Él los conocía. Versículo 15, 16, dice, yo te conozco, yo conozco tus obras. Y luego les dice, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, y aquí menciona la palabra tibio, como el Señor conocía a esta iglesia, les dice, ustedes son tibios. Y lo mismo te puede decir a ti. Nota que Jesús les dice así, tibios, ni fríos ni calientes, sino tibios. ¿Qué significa esto? Jesús está hablando en términos espirituales, de la vida espiritual. Jesús dice entonces que ellos son tibios espiritualmente. Pero para que entendamos mejor esta palabra, podemos pensar, ¿qué es lo opuesto a ser tibios? Bueno, Jesús lo dice más adelante en el versículo 19. Leo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En la versión Reina Valera, me gusta cómo lo dice, es más claro, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ser tibio es ser no celoso de Dios. Lo opuesto a tibio es ser celoso de Dios. Y es que un cristiano se espera de un creyente en Jesús, a alguien que se dice ser creyente, se espera que sea celoso de Dios. Celoso. La palabra celoso en la Biblia puede tener dos connotaciones, dos sentidos, dos significados. Celoso puede tener una idea negativa, de sentir o mostrar envidia hacia otra persona, puede tener ese sentido, pero también celoso
puede tener una idea positiva de considerar o tomar algo o una persona como demasiado importante para tu vida. En este sentido positivo, significa que tú amas algo tan intensamente que quieres siempre tenerlo contigo. Este celo es por amor, no es por envidia como la otra connotación. Entonces, cuando Jesús dice aquí que seas celoso, se refiere a ser celoso de Dios. Es decir, que Dios sea tu pasión, que lo ames tan intensamente, que quieres buscarlo siempre, que quieres tenerlo a Él siempre en tu vida. Y ser celoso de Dios, de Jesús entonces, es lo contrario a ser tibio. Por esto, la autosuficiencia es un gran problema. Porque mira, la autosuficiencia es lo mismo que autoconfianza. Significa que confías en ti mismo, en tus propios recursos, en tus propios medios, en ti, en tus capacidades, y por lo tanto no necesitas mucho a Dios. Y entonces, por lo tanto, no eres celoso por Dios. Y es aquí cuando Jesús dice unas palabras muy fuertes a esta iglesia y lo mismo nos las puede decir a nosotros. Dice, por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Jesús dice en otras palabras, me siento mal por ti. No está bien tu actitud de no ser celoso por mí, por Dios. Y por ser tan autoconfiado y porque me siento tan mal por ti, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, estas palabras de tibio, autosuficiente, ¿cómo podemos darnos cuenta de que eres tibio o autosuficiente? ¿Cómo podemos saber si somos tibios? Bueno, podemos pensar en 3 cosas que nos pueden mostrar que hay tibieza en nuestra vida espiritual. Fíjate bien, número 1, cuando no oramos. Si no oras, si no le pides ayuda a Dios en algún momento del día, en la mañana, en la noche, es posible que estés confiando más en ti mismo que en Dios. Me acuerdo mucho de mi hermano Héctor Domínguez. Recuerdo mucho que él me platicaba que cuando se iba a trabajar todos los días en la semana, dice que se levantaba muy temprano y dedicaba un breve tiempo a orar. Me decía, es que necesito hallar fuerza de Dios para el trabajo. Y lo hacía por medio de la oración. Entonces, la oración es una muestra de que estamos necesitados de Dios. Número 2, cuando no eres generoso con tu dinero, para Dios, para los demás. Esta iglesia de la Odisea era rica materialmente, lo dice el versículo 17. Dice, nota, Jesús les dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Versículo 17, dice Jesús, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. El Señor es muy severo con esto. Y además, la ciudad de la Odisea era una ciudad rica económicamente y eso podía estar contagiando a esta iglesia acerca de la autosuficiencia que ellos tenían. Esta iglesia estaba enferma espiritualmente, se sentían autoconfiados, autosuficientes y no eran generosos con su dinero. Pero cuando tú eres generoso, das el diezmo, das tu ofrenda a Dios, ayudas a los demás, porque este también es una señal de la tibieza espiritual. Y número 3, otra manera en que podemos saber si somos tibios es cuando piensas que no es tan necesario congregarte con los demás en la iglesia, con los demás creyentes. Si piensas que la iglesia no es algo que consideres necesario, estar presente como tu trabajo, que ahí sí es necesario ir al trabajo, o como ir a la escuela, ahí sí es necesario ir a la escuela. Pero si tú dices, bueno, asistir a la iglesia los domingos no es tan necesario para mi vida, puedo mantenerme así viviendo sin
estar yendo a una iglesia, te estás enfermando de autosuficiencia. Piensas que no necesitas a los demás hermanos, a los demás creyentes en Cristo Jesús. Entonces, la falta de oración, no ser generoso, no asistir a la iglesia, son síntomas de tibieza espiritual. Son síntomas de que hay una enfermedad espiritual en tu vida. Pero, en medio de todo esto, aún así, Jesús nos ama. Punto número 3. En tercer lugar, el remedio de la autosuficiencia o la sanidad de la autosuficiencia. Mira cómo termina esta carta última a la iglesia de la Odisea. Date cuenta que aún en medio de que Jesús nos dice, estoy por vomitarte de mi boca, Él nos muestra su amor. Él nos ama tanto. Porque Jesús aquí te dice cómo ser celoso por Dios, es decir, cómo no ser tibios. Entonces la pregunta, ¿cuál es el remedio de la tibieza o la autosuficiencia? ¿O cómo puedo ser celoso por Dios y ferviente por Dios? Bueno, el Señor Jesús menciona 2 cosas. Número 1, como en muchas de las demás cartas a las demás iglesias, versículos 19 y 20, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo primero que te dice es arrepiéntete. Esto significa, vuélvete a enfocar en Dios. Esto significa, ya no creas que tú puedes caminar solo. Y tu arrepentimiento entonces significa o muestra se muestra con volver otra vez al camino, retomar el camino, con cambiar tu actitud. Ahora vas a pedir más a Dios que te ayude, ahora vas a ser generoso con Dios, con los demás, y ahora también vas a congregarte, buscar congregarte con los hermanos. El arrepentimiento significa que le decimos al Señor Jesús, Señor, perdóname, porque no soy tan celoso por ti como tú me lo pides. No soy tan fervoroso, tan ferviente, pero de ahora en adelante lo haré. Eso es arrepentimiento. Y Jesús te está invitando a hacerlo. Mira, como dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esta idea de cenar con Él, de sentarnos con Jesús, es una idea de estar en una relación de amistad con Él, de confianza con Él. Y número 2, la segunda cosa que necesitamos para no ser tibios es la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La segunda cosa que necesitamos es la fe en Cristo Jesús. Y recuerda que muchas de las palabras de Jesús en el libro de Apocalipsis son como símbolos, son figuras, y por eso aquí Él menciona algunas figuras. El oro refinado con fuego puede significar que pues va a haber problemas en la vida cristiana, sufrimientos en ocasiones. Las ropas blancas pueden significar la salvación de Dios. El colirio para los ojos que Jesús menciona aquí puede significar que vas a abrir tus ojos con esa medicina para tus ojos espirituales, para que veas la verdad de Jesús más claramente, pero nota principalmente que todas estas cosas provienen de Jesús. Porque Él dice, por eso te aconsejo que de mí compres. Es decir, todas estas cosas que mencionan, Él es el que las da. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él como nuestro Salvador. Entonces, por lo tanto, si no queremos ser tibios, porque Jesús nos vomita de su boca, arrepiéntete. Pon tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador,
como el que te da todas las cosas que necesitas para tu vida. Te pregunto, ya terminando esta carta final, ¿quieres tener a Jesús como tu Salvador de tu vida, como el Rey de tu vida? Una promesa final. Aún con todo esto, también a esta iglesia, aún con todas estas reprensiones, también le hace una promesa el Señor. Le da una promesa. Y es, versículo 21 y 22, dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira la promesa. Esta es una de las promesas de Jesús más bellas de todas las 7 cartas que hemos leído. Y con esta promesa, ahora sí, terminamos esta serie de temas porque ya estamos en la última carta de la Odisea. La promesa es, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, dice Jesús, y me senté con mi Padre en su trono. Con esta promesa, el Señor Jesús hace como un repaso de toda la historia de su vida, de su victoria. Al que salga vencedor, dice, es decir, al que se mantenga firme, dice, se sentará conmigo en mi trono como también yo vencí. ¿Cuándo venció Jesús? Cuando fue llevado a la cruz, a la muerte, fue crucificado en una cruz y después al tercer día resucitó y después subió al cielo para sentarse en el trono de Dios. Eso es el Evangelio. Y lo mismo te promete, tú también te sentarás conmigo en mi trono. ¿Quieres tener este futuro para tu vida? Ven a Jesús, ven a Él como tu Rey, Salvador. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por estas 7 cartas que tú nos dejaste a todas las iglesias de todos los tiempos, de cualquier lugar. Y Señor, en esta última carta, solamente te podemos decir que en verdad te necesitamos a ti para todas las cosas de nuestra vida. Perdónanos si hemos sido tibios, si no hemos sido celosos de ti, pero enséñanos a amarte, a adorarte, más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Señor, permite que así sea de hoy en adelante. Gracias por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.